Vamos a dar inicio a la clase de miembro inferior a nivel osteomuscular. Para exponer y organizar la información con respecto al tema que vamos a presentar, debemos dividir la presentación en dos temarios. Una en relación a lo que son los huesos del miembro inferior y otra a la musculatura del miembro inferior. Asumiremos como conclusión del presente tema hablar de la parte de la angiología del mismo miembro inferior. Para lo que es la anatomía humana, el miembro inferior o miembro pelviano es cada una de las dos extremidades que se encuentran unidas al tronco a través de la pelvis mediante la articulación de la cadera. Tienen la función de sustentar el peso del cuerpo en la posición bípeda y hacer posible los desplazamientos mediante la contracción de su potente musculatura. Coloquialmente, los miembros inferiores son las piernas. Sin embargo, en anatomía el término pierna tiene un significado más preciso y se corresponde con la pantorrilla, es decir, la porción del miembro inferior situada entre la rodilla y lo que es el tobillo en sí. Vamos a hablar entonces de los huesos del miembro inferior. Con respecto a la anatomía del miembro inferior, hay que tomar en cuenta que cada miembro inferior se compone de varios segmentos principales. Tenemos la cintura pelviana o pelvis, que es un anillo óseo que está formado por el hueso sacro en la región posterior y los huesos coxales derecho e izquierdo. Ambos se unen por delante de la sínfisis del pubis que cierra el anillo. Tenemos el muslo, su esqueleto es un solo hueso, que es el fémur. Tenemos la rodilla, que es la zona de la unión entre el muslo y la pierna. Tenemos la pierna, que está formada por la tibia y el peroné. El tobillo es la región en la que se une la pierna con el pie. Y el pie a su vez está formado en tres segmentos: el tarso, el metatarso y la falange. Tenemos entonces hacia el muslo, en el que se van a estudiar lo que también es el hueso coxal, el fémur en sí y la rótula. En este caso, para continuar el estudio del miembro inferior, resulta meritorio realizar una especie de recopilación de conocimientos dados previos en clases anteriores, como en el caso de lo que es la pelvis ósea. La pelvis está formada por la cintura pélvica ósea, el piso pélvico muscular y ligamentoso y la cavidad pélvica, que contiene vísceras, vasos y múltiples nervios y músculos. La cintura pélvica está compuesta por dos huesos, de la cadera y el sacro. Es una estructura ósea en forma de anillo del esqueleto axial que une la columna vertebral con las extremidades inferiores. Las articulaciones del anillo pélvico incluyen la sínfisis púbica en la parte anterior y las articulaciones sacroilíacas en la parte posterior. Los huesos de la cadera están formados por tres huesos fusionados: el pubis, el isquion y el ilion. La cavidad pélvica alberga varias estructuras gastrointestinales, urinarias y reproductivas que son sostenidas por los músculos y el tejido conectivo del piso pélvico. La pelvis femenina, que se adapta al parto, es generalmente más ancha y más grande que la pelvis masculina. Continuando con la recopilación de conocimientos, podemos decir que la pelvis es una estructura en forma de anillo que rodea y protege la cavidad pélvica. La pelvis está compuesta por los siguientes huesos. Ya habíamos dicho, dos huesos de la cadera, que constan de tres huesos cada uno. Estos tres huesos están separados al nacer, unidos por cartílagos hialinos, y se fusionan por completo al final de la adolescencia. Tenemos el ilion, que es el más grande de los tres huesos. Constituye la parte superior del acetábulo. La espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, cresta ilíaca y la espina ilíaca posterosuperior son puntos de referencia del examen físico anatómico. Tenemos el isquion, que tiene su cara inferior de la pelvis y cara posterior del acetábulo. Y la proyección os inferior es la tuberosidad isquiática, que es el lugar de inserción de los isquiotibiales proximales. Tenemos el pubis, que tiene su porción anteromedial de la pelvis, se une en la sínfisis púbica en dirección anteromedial. Tenemos el acetábulo,
que está formado a partir de las partes del ilion, isquion y pubis, y es el encaje en forma de copa de la articulación de la cadera, que es la forma de la articulación acetábulo femoral con la cabeza del fémur. Está el sacro, que es un hueso en forma de mariposa formado por la fusión de 5 vértebras sacras. Se articula con los 2 huesos de la cadera en la parte posterior. A cada lado se articula con el ilion a través de las articulaciones sacroilíacas. Y tenemos el coxis, que es el extremo terminal de la columna, es inferior al sacro y su lugar de inserción es un lugar de inserción para varios músculos y tendones y ligamentos de la pelvis. Con respecto al hueso coxal, se puede decir que es grande e irregular. Es estrecho medialmente a nivel de lo que es el acetábulo. Está ensanchado en su parte superior e inferior. La parte superior se orienta lateralmente y ligeramente hacia atrás, y la parte inferior con orientación lateral y anterior para formar lo que es el foramen obturado. La cara medial o interna es una cresta dirigida de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. La línea arqueada, que sería la innominada, divide esta cara en dos. Primero, la porción superolateral en la que se encuentra la fosa ilíaca, muy lisa a pesar de las inserciones amplias y firmes del músculo ilíaco. En su parte posterior se ve uno de los forámenes nutricios del hueso, dirigidos hacia abajo y lateralmente. Por otro lado, tenemos por debajo y atrás, que se ven sucesivamente de arriba hacia abajo, la tuberosidad ilíaca, rugosidad destinada a la inserción de los ligamentos sacroilíacos posteriores, la cara auricular, superficie articular que se aplica a una similar en el sacro, con forma de escuadra o de pabellón auricular. Tenemos una superficie cuadrilátera orientada medialmente y algo hacia arriba, lisa y plana, que corresponde por fuera del acetábulo. En su parte superior se inserta con el músculo obturador interno. Abajo hay una superficie menos extensa, orientada en sentido medial y un poco hacia abajo. Al unirse con la precedente forma una saliente que con su homóloga puesta constituyen el estrecho medio de la pelvis. Por último, delante y debajo de la superficie descrita se encuentra el foramen obturador. Desde el punto de vista lateral, con respecto al hueso coxal, seguimos enfatizando lo importante que es recordar que está formado por 3 huesos, el ilion, el isquion y el pubis. Estos se fusionan a nivel de lo que es la cavidad acetabular, el cual presenta un borde labrum o rodete incompleto. En su interior presenta la fosita para lo que es el ligamento redondo. Entre el acetábulo y la fusión de las ramas púbicas isquiáticas se localiza el agujero obturado. Con respecto a lo que es el hueso ilíaco, tenemos que tiene una cara externa donde se encuentran las líneas glúteas posterior, anterior e inferior. Tenemos la cara interna con fosa ilíaca, los bordes de las espinas ilíacas anterosuperiores, las espinas ilíacas anteroinferiores, las espinas ilíacas postero superior y la espina ilíaca postero inferior. Se ve una escotadura ciática mayor, el acetábulo que forma el techo o parte superior del acetábulo y el isquion. Espina isquiática, escotadura isquiática menor, tuberosidad isquiática. Este es el punto de apoyo óseo cuando estamos sentados. Respecto al acetábulo, forma la zona postero inferior. Y tenemos la parte del pubis que presenta una cresta púbica, la rama superior, que es horizontal, llega hasta el acetábulo para formar la región anteromedial del mismo. Esta rama en la vista medial presenta a partir del tubérculo del pubis la cresta y la línea pectínea, también llamada terminal. Recapitulando con respecto al sacro, se puede decir que está situado en la parte posterior de la pelvis, entre los huesos ilíacos, aplanado de adelante hacia atrás, es más voluminoso arriba que abajo. Sus dimensiones disminuyen a partir del punto en que su función de sustentación es transferida a la pelvis por la articulación sacroilíaca. Es francamente oblicuo de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, y se distingue en 4 caras, una base y un vértice.
El hueso sacro es un hueso de forma triangular, constituido por la fusión de 5 vértebras sacras. Este hueso es uno de los componentes de la columna vertebral y se localiza en la porción posterior de la cavidad pelviana, entre los dos huesos coxales. Entre sus características a descartar, tomamos en cuenta la presencia del promontorio, que es una masa central situada en el borde superanterior del sacro, que marca la frontera entre la cavidad abdominal y la pelvis. Tenemos la existencia de 4 orificios ubicados lateralmente a cada lado de este hueso, por los cuales pasan los nervios sacros anteriores y los 4 orificios sacros posteriores que contienen las ramas posteriores de los nervios sacros. Tenemos la presencia de diversas articulaciones, como tenemos la articulación lumbosacra, que es la articulación existente entre lo que es la vértebra lumbar y el sacro. Tenemos la articulación sacroiliaca, que es la articulación de la superficie articular del hueso coxal. Y tenemos la articulación sacrocoxigia, que es la articulación con el coxis. La articulación sacroilíaca es la conexión que tenemos entre el hueso sacro y el hueso ilíaco. También recibe el nombre de articulación del sacro y el ilíaco, aunque solemos referirnos a la articulación sacroilíaca en singular. Tenemos la articulación sacroilíaca izquierda y derecha. Las articulaciones sacroilíacas tienen una movilidad limitada. Los expertos denominan dichos movimientos limitados nutación o contranutación. Por ejemplo, la anchura del anillo pélvico se amplía durante el parto debido al movimiento de nutación de las articulaciones sacroilíacas, lo cual facilita el alumbramiento. Las articulaciones sacroilíacas se estabilizan por medio de fuertes ligamentos. Durante el embarazo, las hormonas modifican el comportamiento de los ligamentos para que sean más flexibles, y la columna vertebral y la pelvis están conectadas por las articulaciones sacroilíacas. Con respecto a las articulaciones sacroilíacas, también se puede decir que es una articulación cartilaginosa tipo sínfisis, en la cual la superficie sacra es convexa y la coxigia algo cóncava. Entre ambas se interpone un ligamento sacrocoxigio posterior profundo, análogo al disco intervertebral, pero que aquí es fibroso. Se describe un ligamento sacrocoxigio anterior y otro posterior superficial, que se apoya en las astas del coxis. Los ligamentos sacrocoxigios laterales comprenden un haz medial y otro lateral. Esta articulación carece de apófisis o procesos articulares posteriores. Normalmente es poco móvil. La articulación sacrocoxigia adquiere real significado funcional en el momento del parto. Los ligamentos complacientes permiten que la cabeza fetal empuje el coxis hacia atrás, ampliando el diámetro anteroposterior del orificio inferior de la pelvis. La pelvis está orientada de forma que la abertura superior, que marca la entrada a la cavidad pélvica, esté inclinada para dirigirse en sentido anterior. Seguimos con el reforzamiento de conocimientos con respecto al hueso coxal. El hueso coxal ya se había dicho que es un hueso pareado, de forma irregular, que al articularse con su contraparte se denomina la cintura pélvica. Este consta de 3 huesos, el ilion, el isquion y el pubis. Estos 3 huesos también son llamados los huesos de la pelvis, los huesos coxales o huesos innominados. Se desarrollan por medio de osificación individuales en los niños. Están unidos únicamente por cartílagos, y cuando se llega a la pubertad, las partes de la pelvis ósea se fusionan completamente para formar el complejo y compacto hueso coxal. La cara lateral contiene el reparo anatómico más prominente de este hueso, que es el acetábulo. El acetábulo es una cara articular en forma de cavidad mediante la cual el hueso coxal se articula con el fémur y conforma la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera. Tiene un borde en forma de C, que es el borde del acetábulo, que se ve acentuado por el labrum acetabular, cartilaginoso, y es completado en su porción inferior por el ligamento transverso del acetábulo. Este es el punto principal de unión de los 3 huesos, los cuales tienen una disposición particular. El ilion se extiende superior a la articulación coxofemoral. Por tal motivo comprende la porción superior del acetábulo. El isquion es la porción posterior inferior del hueso coxal.
por lo que encaja en el tercio posterior inferior del acetábulo, y el pubis conforma el tercio antero inferior del acetábulo, y es la porción antero inferior del hueso que se articula con el hueso coxal contralateral. Por eso que dentro del estudio y descripción del ilion tenemos que tiene cuerpo, el cual forma las 2/5 partes superiores del acetábulo. Tiene ala, que constituye el segmento superior del hueso coxal, y están demarcados en la cara interna por la línea arcuata. Tenemos el isquion, que tiene forma de L. Tiene un cuerpo vertical con forma hacia arriba, 2/5 partes posterior inferiores del acetábulo. Tiene un ramo ascendente que asciende medialmente al pubis, y en la unión de las dos se ensancha y forma el tubo isquiático. El pubis tiene cuerpo, el cual es aplanado de adelante hacia atrás. Forma la parte anterior inferior de la pelvis cerca a la línea mediana. Tiene un ramo superior hacia arriba y lateralmente forma 1/5 del anterior inferior del acetábulo. Y tiene un ramo inferior hacia atrás, abajo y lateralmente, en la que se fusiona con el rabo del isquion medialmente al foramen obturado. Con respecto al hueso coxal, tenemos cara externa, cara interna, y se puede visualizar abajo. La cara externa, de arriba abajo, se ve la cara glútea, acetábulo y marco del foramen obturado. Para la cara interna hay que ver la línea arcuata, encima 3/5 anteriores forma la fosa ilíaca, y abajo 2/5 posteriores forma la cara sacropélvica. El acetábulo es una cavidad hemisférica. Está en la zona articular más importante del hueso coxal. Su orientación es lateral, inferior y anterior, limitado por el borde saliente e irregular. La fosa acetabular está central, rugosa y no articular. Y la cara lunada es periférica, articular, corresponde a la cabeza femoral y está interrumpida inferiormente por la incisura del acetábulo. Con respecto a los bordes, tenemos uno superior, que es la cresta ilíaca, de 25 centímetros de longitud y proyectada hacia afuera y sinuosa. Tiene curvatura cóncava hacia adentro por delante y cóncava hacia afuera por detrás. También tenemos el borde anterior, que es una curva de concavidad superomedial. De arriba abajo se encuentra la espina ilíaca anterosuperior, escotadura, espina ilíaca anteroinferior y un surco amplio. Tenemos un borde inferior, debajo de la cara sinfisaria, y forma con el borde inferior del hueso opuesto el arco del pubis. Tenemos el borde posterior, de arriba abajo, espina ilíaca posterior superior, pequeña escotadura, espina ilíaca posterior inferior, incisura isquiática mayor, profunda y ancha, espina isquiática, incisura isquiática menor, y termina en el tubo isquiático. Con respecto a los bordes, se puede decir que el ilion presenta 4 bordes. El superior, que es la cresta ilíaca, el anterior, el posterior y el medial. El borde superior del ilion recibe el nombre de cresta ilíaca. Hace referencia a una superficie rugosa de forma semilunar que comienza en la espina ilíaca posterior superior, la cual se arquea hacia adelante para terminar en la espina ilíaca anterosuperior. La cresta ilíaca tiene un lado interno y otro externo, así como una línea intermedia entre ellos. De la misma manera existe un tubérculo ilíaco ubicado a 5 centímetros superior y posterior de la espina ilíaca anterior superior. El borde anterior del ilion se extiende desde la espina ilíaca anterior superior hasta el acetábulo. Presenta la espina ilíaca anterior inferior inmediatamente superior a su extremo acetabular. La porción del borde entre estas espinas tiene una forma cóncava anteriormente. Está el borde posterior del ilion, que comienza desde la espina ilíaca posterior superior y se extiende hasta el borde posterior del isquion. Este se caracteriza por presentar a la espina ilíaca posterior e inferior y por su recorrido irregular. La porción entre las espinas es cóncava posteriormente, mientras que la porción
que se extiende desde la espina ilíaca posterior inferior al borde del isquion. Primero se dirige horizontalmente para luego orientarse posterior inferiormente y así conformar el borde superior de la incisura ciática mayor. Esta incisura se completa inferiormente por el borde posterior del isquion y la espina ciática. El ligamento sacroespinoso rodea a la incisura superiormente y el ligamento sacrotuberoso la rodea posterior inferiormente para convertirla en el foramen ciático mayor. Este foramen cumple la función de servir como conducto para 7 nervios, 3 pares de vasos sanguíneos y un músculo. Tenemos también los ángulos, que presentan superficies rugosas que permiten la inserción de músculos y ligamentos. Tenemos el anterosuperior, que es la espina ilíaca anterosuperior, el posterosuperior, que es la espina ilíaca posterosuperior, el anteromedial, que es el ángulo del pubis, y posterior inferior la tuberosidad isquiática. Sirve el presente dibujo para poder reforzar los ángulos, donde tenemos visualizado el ángulo anterosuperior, el posterosuperior, el posterior inferior y el anteromedial. Vamos a pasar a hablar del fémur. El fémur es el hueso del muslo, el segundo segmento del miembro inferior. Es el hueso más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo humano y de la mayor parte de los mamíferos. El fémur se encuentra en la parte inferior de nuestro cuerpo. Los músculos que se encuentran en el fémur son varios. Tenemos el bíceps femoral, las 4 cabezas del cuádriceps, que es el recto femoral, vasto lateral, vasto medial y el vasto intermedio o crural. Tenemos el semitendinoso, el semimembranoso. Su longitud en promedio es de 26.74% de la altura de una persona. Esta proporción varía en los hombres, en mujeres y en la mayoría de los grupos étnicos. Este dato es útil en la antropología, ya que ofrece una base para una estimación razonable de la altura de un sujeto de tener un esqueleto incompleto. Con el fémur se siguen tomando en cuenta otros tips, como que es el hueso más largo y grande del cuerpo humano, debido a sus características, uno de los huesos de más rápida identificación. En la porción inferior se conecta con la tibia para crear la articulación de la rodilla. En su extremo superior se une con el acetábulo para crear la articulación de la cadera. Y es el responsable de sostener el peso corporal, crecimiento y formación del miembro inferior. En la presente lámina podemos observar dónde se ubica a nivel corporal lo que es el hueso fémur, su orientación con todo el detalle de sus irregularidades, tanto a nivel de los extremos como en todo su cuerpo en sí. Vamos a hablar entonces de las diversas áreas que conforman la estructura anatómica del fémur. Comenzamos con la cabeza, que es 2/3 de una esfera medianamente. Está orientada medialmente hacia arriba y un poco hacia adelante. Su superficie articular es lisa, excepto en su cuadrante posterior inferior, donde hay una fovea, que es la fovea de cabeza femoral. Siguiendo con la descripción del fémur, tenemos el cuello, el cual sostiene la cabeza y une los trocanteres. Está aplanado de adelante a atrás, es oblicuo medialmente. Arriba y adelante tiene un eje mayor y forma con el cuerpo un ángulo de 130 grados. Con el eje transversal de la extremidad inferior hace un ángulo de declinación de 15 a 30 grados. Tenemos el trocánter mayor, que es la eminencia cuadrilátera por encima y lateralmente al cuello en la prolongación del cuerpo. Y tenemos el trocánter menor, que es la eminencia cónica, que se proyecta por detrás de la parte medial de la base del cuello. Con respecto al cuerpo, es de forma casi cilíndrica. Tiene una cara anterior, medial y lateral, un borde lateral, medio y posterior.
El cuerpo tiene una línea áspera, formada por dos labios separados por una intersección que es el foramen nutricio. Hay una trifurcación superior, que es la tuberosidad glútea, el ramo lateral y la línea pectínea como ramo pelviano. Y está la bifurcación inferior, donde está la cara poplitea, el ramo medial y lateral. A nivel de lo que es la extremidad inferior del fémur, se puede decir que es voluminosa, cuadrilátera. Presenta dos masas óseas prominentes, que es el cóndilo medial y lateral. Y está unido anteriormente por la cara patelar y la fosa intercondilia, lo separa posteriormente. En la extremidad inferior tenemos la parte inferior y posterior de cada cóndilo, que está articulado con la cara superior articular de la tibia, y la cara cutánea en el epicóndilo medial, sobre el tubérculo aductor y el epicóndilo lateral. La presente imagen hace una visualización del fémur en su porción inferior, con una vista anterior y posterior, y donde se identifican cada una de las irregularidades del mismo, tanto a nivel de lo que es la cara anterior como la posterior, donde tenemos el cóndilo lateral, el cóndilo medial, los epicóndilos, cara patelar, todas estas estructuras señaladas de alguna manera son importantes porque son referencia para la inserción de cierta musculatura que veremos posteriormente. Ahora vamos a hablar de la patela o la rótula. Ya se había dicho, y como recordarán en clases anteriores, por lo menos en la parte de lo que son las generalidades, esto es un hueso sesamoideo, porque son pequeñas masas redondeadas situadas en ciertos tendones sometidos a compresión y a fuerzas de tensión habituales, como concepto del hueso sesamoideo. La patela es el mayor hueso sesamoideo del cuerpo. Su ubicación en la cara anterior de la rodilla, forma de adelante hacia atrás triangular y aplanada. Su orientación es abajo al ápex, atrás la superficie articular, a nivel lateral lo que son la faceta ancha. La conformación tiene una cara anterior, cara posterior, el ápex y la base. En su cara posterior podemos hablar de la cara articular, ubicada a 2/3 superiores, dividida por una cresta obtusa, y en el tercio inferior rugoso con numerosos forámenes vasculares. El ápex es redondeado y dirigido hacia abajo, y la base superior e inclinada hacia adelante. Ahora corresponde hablar de los huesos de la pierna en sí, que serían la tibia y el peroné. Comenzaremos con la tibia. Es después del fémur el hueso más pesado y largo del cuerpo humano. Es el hueso de sostén de la pierna. Presenta un cuerpo y dos extremidades, una epífisis superior o proximal, un cuerpo o diáfisis y una epífisis inferior o distal. Con respecto a su extremo superior, se puede decir que participa en la articulación tibiofibular, participa también en la articulación de la rodilla. Tiene dos cóndilos, uno interno y externo, tiene una prominencia que es la tuberosidad de la tibia. La cara superior de cada cóndilo se denominan glenoidales o glenoides. La zona intercondilia anterior, posterior y eminencia intercondilia, que son el tubérculo intercondilio interno y externo, y las espinas tibiales. Tiene una parte inferior que es la carilla articular para la fíbula, y el vértice de los cóndilos está formado por la tuberosidad de la tibia. Con respecto al cuerpo de la tibia, se puede decir que es de corte triangular, tiene tres caras. La cara interna, lisa y ligeramente convexa, la cara externa es ligeramente cóncava, y tiene una cara posterior que se ubica entre los bordes interno y externo. En su tercio superior es cruzada por una cresta rugosa llamada línea oblicua o línea del sóleo. Tiene tres bordes. Tiene el borde anterior, conocido como cresta anterior, es el borde más prominente.
se extiende desde el borde de la tuberosidad de la tibia hasta el borde anterior del maleolo interno. Tenemos el borde interno, que se extiende desde la cara posterior del cóndilo interno hasta el borde posterior del maleolo externo. Y el borde externo, que es el interóseo. Comienza en el cóndilo externo y se extiende hasta el vértice de la escotadura peronea, donde se bifurca, donde está la inserción de la membrana interósea. Con respecto al extremo inferior de la tibia, se puede decir que tiene una prolongación al lado medial llamada el maleolo interno. Y la extremidad inferior tiene 5 caras, una externa, donde está la depresión triangular, que es parte inferior lisa y profunda, forma la escotadura peronea, donde se aloja la porción distal del peroné. Posterior, que posee surco maleolar o canal tibial posterior por donde pasan los tendones. La cara inferior, que es la cara articular, su cara rectangular se articula con la cara superior del hueso astrágalo. La inferior se continúa con la superficie articular del maleolo y articula con la cara interna del astrágalo. Y tenemos las caras anterior internas, que son relativamente lisas. En el extremo inferior, inferior tiene la forma de pirámide truncada. En su porción interna presenta una espina. Participa en la articulación talocrural, tobillo, denominado maleolo tibial. Y participa en la articulación tibiofimular inferior. La cara medial es lisa, plana y subcutánea, expuesta a los traumatismos. La parte superior da inserción a los músculos semitendinosos, artorio y músculo grácil. Y la cara posterior presta inserción al músculo popliteo. La presente imagen nos muestra una vista posterior de la tibia, donde se pueden identificar todas las estructuras que previamente hemos nombrado. Ahora pasamos a hablar de la fíbula o peroné. La fíbula es un hueso lateral de la pierna. Es menos desarrollado que la tibia y sirve únicamente como para la inserción de los músculos. Su orientación es extremidad aplanada hacia abajo, cara articular medialmente y fosa adyacente hacia atrás. Se articula por medio de la tibia, arriba y abajo. Y abajo se une con lo que es el talo o el astrágalo. Su conformación tiene una extremidad superior o cabeza de la fíbula, el cuerpo y extremidad inferior. El peroné puede ser totalmente extirpado y se puede caminar perfectamente. Con respecto a su extremidad superior, tiene un abultamiento cuboidal, prolongado hacia arriba y atrás por el ápex. Se estrecha abajo continuándose con el cuerpo. La cara articular de la cabeza, medial y anterior, es plana, ovalada. Se articula con la cara fibular del cóndilo lateral de la tibia. Y el ápex tiene inserción muscular y ligamentosa. Su cuerpo es prismático y triangular. Presenta 3 caras. La medial, que es un tercio superior, estrecha y plana en los 2 tercios inferiores, se ensancha y deprime longitudinal. La lateral, que es más ancha, deprimida en sus 2 tercios superiores, convexa en el tercio inferior y se tuerce para terminar en el maleolo. La cara posterior en sus 2 tercios superiores, la cresta medial, y en su tercio inferior cambia a una orientación medial. Con respecto a la extremidad inferior de la fíbula, podemos decir que tiene un maleolo lateral, que es más largo y voluminoso que el medial. Presenta una cara lateral, convexa y subcutánea. La cara medial, que es una cara articular del maleolo, triangular con base superior y en relación con la cara lateral del talo o el astrágalo. Debajo y detrás la fosa del maleolo lateral. Tiene un borde anterior que es rugoso, borde posterior que es ancho y deprimido y el ápex que es obtuso y está detrás del eje del hueso. La presente imagen nos refleja la extremidad inferior de la fíbula o el peroné, donde se pueden visualizar sus bordes, sus distintas caras, el maleolo lateral y el ápex. Pasamos entonces a describir y hablar de los huesos del pie, conformados en 3 grupos, que es el tarso, el metatarso y las falanges.
El tarso es la parte posterior del pie, situada entre los huesos de la pierna y los metatarsianos. Comprende 7 huesos, el astrágalo y calcáneo en la primera fila, el escafoides, cuboides y las 3 cuyas en la segunda fila. El calcáneo se articula por arriba con el astrágalo y por delante con el cuboides. La tuberosidad de su cara inferior se apoya sobre el suelo. Y con respecto al astrágalo, se puede decir que se articula con la tibia y el peroné para formar la articulación del tobillo. Es el único hueso del tarso que tiene contacto con los huesos de la pierna. Se articula también con el calcáneo y el escafoides. El cuboide, situado en la parte externa del medio pie, articulado con el calcáneo, escafoide con tercera cuña y con metatarsianos. Está el escafoide, que es un hueso interno del tarso, situado entre el astrágalo y las cuñas, que es el más externo y grande de la primera fila del tarso. Tenemos también los 3 huesos cuneiformes, el externo, el intermedio y el interno. El cuneiforme externo forma junto con el cuboides la fila distal de los tarsianos y se articula con el escafoides y el cuboides y los metatarsianos. El cuneiforme intermedio forma junto con el cuboides la fila distal de los tarsianos y se articula con los escafoides, el cuboides y los metatarsianos. Y está el cuneiforme interno, forma junto con el cuboides la fila distal de los tarsianos y se articula con el escafoides, el cuboides y los metatarsianos. Con respecto al metatarso, se puede decir que está constituido por 5 huesos largos articulados con la segunda fila del tarso, atrás y adelante con las primeras falanges. Presentan un cuerpo y 2 extremos. El cuerpo prismático triangular ofrece 3 caras y 3 bordes. La extremidad posterior, que son las fascias articulares, se articulan con el tarso y lateralmente con los metatarsianos próximos. La extremidad anterior se articula con la falange correspondiente. Lateralmente aparecen eminencias ligamentosas para los músculos interóseos. Tiene caracteres propios, los metatarsianos. El primer metatarsiano es el más corto y grueso. En la base se inserta el tibial anterior y el peroneo lateral en una apófisis. Se articula con la primera cuña y el segundo metatarsiano. La extremidad anterior es cuadrilátera, es grande y con ranuras, para los huesos sesamoideos. El segundo metatarsiano es el más largo. Se articula con la segunda cuña en la cara posterior, con el primer metatarsiano en la anterior y lateralmente con el tercer metatarsiano y la tercera cuña. El tercer metatarsiano se articula con el segundo, con el cuarto y con la tercera cuña. El cuarto lo hace con el tercero y el quinto, posteriormente con la tercera cuña y el cuboides. El quinto presenta exteriormente una apófisis estiloides para el peroneo lateral corto y se articula con el cuarto y el cuboides. Articulaciones del miembro inferior. Tenemos la articulación de la cintura pélvica, la articulación coxofemoral, la articulación de la rodilla, articulación del tobillo, articulaciones tibiofibulares y las articulaciones interfalángicas. Dentro de las articulaciones más importantes del miembro inferior está la articulación iliofemoral, que también se le puede decir la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera. Es de tipo sinovial, con las superficies articulares habíamos hablado que era la cabeza del fémur con el acetábulo del hueso coxal. Los medios de unión, la cápsula articular, ligamentos iliofemoral, pubis femoral, isquiofemoral, ligamentos de la cabeza femoral, que es el ligamento redondo. Su irrigación con base a lo que son las arterias circunflejas, femorales, medial y lateral, la arteria glútea superior e inferior y rama de la arteria obturatriz. Está inervado por los nervios femoral, obturador isquiático o ciático y el glúteo superior. Su mecánica articular: flexión, extensión, separación, aproximación, rotación medial y lateral y circunducción. La otra articulación para tomar en cuenta es la articulación de la rodilla, que es una articulación sinovial hipotroclear que permite cierto grado de rotación. Se compone de 3 articulaciones:
una entre la patela y el fémur y dos entre los cóndilos femorales y tibiales. Posee dos meniscos, interno y externo, que actúan como un cojinete entre el fémur y la tibia, distribuyendo las fuerzas transmitidas a través de la rodilla, el cartílago articular y tiene sus ligamentos. Músculos del miembro inferior. Para la presente ponencia vamos a dividir los músculos del miembro inferior en músculos de la articulación de la pelvis, músculos que se articulan a nivel de lo que es la rodilla, los músculos de la articulación del tobillo, los músculos de la pierna, músculos del pie. A nivel de la cadera tenemos varios grupos musculares, dentro de los cuales tenemos el sartorio, que es un músculo compuesto de tejido esquelético tipo estriado, que se localiza desde la parte interna de la pelvis hasta la zona de la rodilla. Es decir, que tiene un recorrido que atraviesa cada miembro inferior, por lo tanto tiene funciones relacionadas con la flexión de las piernas. Tenemos el músculo psoas o psoas ilíaco. Es un músculo que se encuentra en la cavidad abdominal y en la parte anterior del muslo. Es uno de los músculos más potentes del cuerpo, el principal flexor del muslo y el más potente de los músculos flexores de la cadera. El músculo recto femoral, antiguamente conocido como recto anterior, es un músculo biarticular, es decir, actúa en la acción de dos articulaciones. Está situado en la parte anterior del cuádriceps. Este músculo se encuentra inervado por el nervio femoral e irrigado por la rama de la arteria circunfleja externa. Se origina en la espina ilíaca anteroinferior y se inserta distalmente a través del tendón patelar o tendón rotuliano. Forma junto con el vasto interno, el vasto externo y el vasto intermedio el músculo cuádriceps femoral. Es un músculo fusiforme, las fibras del cual se hallan en dirección bipeniforme, que se reúne con otra zona originada en el canal supracondilio, formando un círculo acintado que ocupa toda la cara anterior del muslo. Su función es flexionar desde el muslo hacia el tronco, él es un flexor de la cadera, y extiende la pierna, también es un extensor de la rodilla. El tensor de la fascia lata se encuentra superficialmente en la cara anterolateral del muslo, extendiéndose desde la porción anterior de la cresta ilíaca hasta la porción superior de la tibia, en donde se inserta mediante el tracto iliotibial. La función principal de este músculo es producir la extensión y rotación lateral de la pierna a través de la articulación de la rodilla. Adicionalmente contribuye a los movimientos del muslo, actuando como un abductor relativamente débil y como rotador medial de la articulación coxofemoral. Está el músculo pectíneo, que es un músculo grueso y potente, capacitado para ejercicios de fuerza. Se encuentra situado en el centro geométrico de la ingle y tiene forma cuadrangular o piramidal, característico de la ingle y situado en el borde interno del psoas. El músculo grácil o recto interno es un músculo que se extiende desde la rama inferior del pubis y la rama del isquion hasta la tibia. Su función es la de la abducción, flexión de cadera y rotación interna. Están los aductores, que son el aductor mayor, menor y tibiano. Tienen su origen en el pubis y sus inserciones a lo largo de la diáfisis del fémur. Su función es la de aducción de la cadera, es decir, llevar la extremidad inferior hacia la línea media del cuerpo. Nos permite cerrar las piernas, por lo que resulta de especial importancia en deportes. Con respecto a los músculos de la articulación iliofemoral, vamos a hablar de los que se encuentran por detrás, donde tenemos el glúteo mayor, que tiene su origen en los huesos ilion, sacro y coxis, y su inserción es en el tercio proximal del fémur. Como ya se ha dicho, su principal función es la extensión de la cadera y por lo tanto interviene cuando nos impulsamos en un salto o zancada. Está el glúteo medio. Tiene su origen en la parte posterior de la cresta ilíaca y su inserción es en el trocánter mayor del fémur. Su principal función es la de aducción de la cadera, por lo que participa en actividades que implican desplazamientos laterales, como la gimnasia rítmica, el baile, la mayoría de los deportes de equipo. Está el glúteo menor, que tiene su origen en el ilion externo y su inserción es en el trocánter mayor del fémur. Su función principal, como en el caso del glúteo medio, es la abducción de la cadera,
por lo que participa de forma activa en el mismo tipo de actividades. El músculo piriforme o piramidal de la pelvis es un músculo par que se encuentra en la parte profunda de la región glútea. Es de forma aplanada y triangular de vértice externo. Sus funciones principales son la de extensión, rotación externa y abducción de la cadera. Y está el músculo bíceps femoral, también conocido como músculo bíceps crural, que es un músculo largo en el aspecto posterior del muslo, junto con los músculos semitendinosos y semimembranosos que forman el grupo de músculos conocidos comúnmente como los isquiotibiales. Tenemos el grupo de músculos que se clasifican como flexores de la cadera. Los flexores de la cadera son un grupo de músculos que hacia el frente de la cadera ellos ayudan a mover o flexionar la pierna y la rodilla hacia el cuerpo. El músculo psoas mayor es el músculo más grande en la sección transversal de la columna lumbar, y este psoas mayor tiene una forma y ubicación ideales para proporcionar la estabilidad en sí. A pesar de esto, existe un gran debate acerca de la importancia del psoas mayor como estabilizador de la columna. Algunos estudios han interpretado que el psoas mayor y el ilíaco, juntos que forman el psoas ilíaco, tienen la misma función muscular. El músculo recto femoral es un músculo fusiforme que está constituido por dos cabezas. Tiene su origen en dos lugares del ilio: la espina ilíaca anterior, inferior, y el surco supraacetabular. Las dos cabezas se unen en un vértice muscular común que transita inferiormente con el muslo de forma casi vertical, cubriendo la cara anterior de esta región. Las fibras musculares convergen hacia el tendón grueso que se inserta en la base de la patela. Algunas veces el recto femoral puede tener una tercera cabeza que tiene su origen en el ligamento iliofemoral. El músculo pectíneo es un músculo fuerte, plano y cuadrangular del muslo a nivel de la ingle que se extiende desde la rama iliopubiana al fémur. El músculo sartorio es un músculo de la región anterior del muslo, el más superficial. Tiene forma de cinta que atraviesa todo el muslo en diagonal, hacia adentro y abajo. Es el muslo más largo del el músculo más largo del cuerpo. Mide aproximadamente un adulto promedio con una estatura media unos 55 centímetros. Está el tensor de la fascia lata, que principalmente, a pesar de que hay otros músculos con la misma función, el tensor de la fascia lata, que tiene su origen en la extremidad inferior de la línea media del cuerpo, nos permite separar las piernas e interviene en los desplazamientos laterales que se producen en algunas especialidades deportivas, como puede ser el judo, y en los desplazamientos con patadas como el taekwondo, el karate, entre otros. En anatomía humana, el músculo aductor menor o cuarto aductor es un pequeño y delgado músculo esquelético del muslo que constituye la parte superior y lateral del músculo aductor mayor. El aductor menor y el aductor mayor están frecuentemente separados por una rama de la arteria perforante superior procedente de la arteria femoral profunda, de tal forma que el primero es considerado independientemente del segundo, ya que es esencialmente una entidad separada en sí. Ahora vamos a hablar de los músculos extensores de la cadera, donde tenemos el glúteo mayor o el glúteo máximo, que es el músculo más superficial de la región glútea y forma en gran parte la prominencia de esta región. El grupo glúteo está conformado además por el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. El músculo glúteo mayor se extiende desde la pelvis hasta la tuberosidad glútea del fémur. Las funciones principales de este músculo son la de extensión y rotación externa del muslo a nivel de la articulación de la cadera, también conocida como la articulación coxofemoral. Además, sus fibras superiores pueden producir abducción del muslo, mientras que las fibras inferiores serán capaces de generar aducción. El músculo bíceps femoral, también conocido como el músculo bíceps crural, es un músculo largo en el aspecto posterior del muslo. Junto con los músculos semitendinoso y semimembranoso conforman el grupo de los músculos conocidos comúnmente como los isquiotibiales. El músculo bíceps femoral recorre desde la tuberosidad del isquion hasta la porción proximal de la fíbula.
Durante su trayecto atraviesa dos articulaciones, la articulación coxofemoral a nivel de lo que es la cadera y la articulación de la rodilla. Al actuar simultáneamente sobre estas dos articulaciones, el bíceps femoral tiene muchas funciones importantes, como es la flexión y rotación externa de la articulación de la rodilla, así como la extensión y rotación externa de la articulación coxofemoral. En el grupo de los músculos abductores de la cadera tenemos el glúteo medio, mayor y menor, el tensor de la fascia lata, el obturador interno y el piramidal. Sin embargo, los aductores más importantes de la cadera son el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Todos se originan en la cresta ilíaca de la pelvis y se insertan en el fémur, a excepción del tensor de la fascia lata que se inserta en la meseta tibial. La función principal de este dicho grupo muscular es abrir la pierna hacia afuera, la abducción de la cadera y estabilizarla. Los 6 músculos abductores de la articulación coxofemoral se encuentran en el compartimiento medial o aductor del muslo y su función principal es la de aducción del muslo a este nivel. Entre ellos se incluye el grácil o el recto interno, el pectíneo, el aductor largo, aductor corto, el aductor mayor y el aductor mínimo. El músculo obturador externo también se considera como aductor de la articulación coxofemoral, ya que una de sus funciones es la de aducción del muslo a este nivel. Los aductores de la cadera se originan en el pubis y cruzan sobre la articulación coxofemoral para insertarse en el fémur. En el caso del músculo grácil o recto interno, este cruza también la articulación de la rodilla y en lugar de insertarse en el fémur lo hace a nivel de la tibia. Ya que los músculos aductores de la cadera comparten un compartimiento, también comparten la vascularización e inervación. Todos estos músculos obtienen su irrigación de la arteria obturatriz, una rama de la arteria ilíaca interna, y su drenaje venoso es por medio de la vena homóloga, la vena obturatriz, que a su vez desemboca en la vena ilíaca interna. La mayoría de los músculos aductores de la articulación coxofemoral reciben su inervación del nervio obturador, a excepción del pectíneo, quien lo recibe del nervio femoral. El músculo aductor mayor además recibe alguna inervación adicional del nervio ciático. La presente imagen sirve para poder exponer el grupo de músculos rotadores externos de la cadera, donde ya hemos hablado de ellos, ¿no? Tenemos los pelvitrocanterios, como es el glúteo mayor, gémino superior, inferior, obturador interno, externo, cuadrado crural, el piramidal, el sartorio y el pectíneo. Como rotadores internos de cadera se tiene el glúteo mayor, tensor de la fascia lata, el glúteo mediano, el abductor mediano y el recto interno. A nivel de la rodilla tenemos dos tipos de grupos musculares, los que están por delante, como es el cuádriceps femoral formado por el recto femoral, vasto lateral, el intermedio y el medial. Y tenemos por detrás el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso y el músculo popliteo. Con respecto al grupo de músculos que flexionan la rodilla, vamos a hablar de los músculos isquiotibiales, que es un grupo de 3 músculos que se encuentran en la parte posterior del muslo. Tenemos el bíceps femoral, que tiene su origen en el isquio y en la diáfisis del fémur, y su inserción está en la epífisis proximal de la tibia y el peroné. Está también el semitendinoso, en donde su origen se encuentra en el isquion y su inserción en la parte proximal de la diáfisis de la tibia. Y está el semimembranoso, que tiene su origen en el isquion y su inserción es en la epífisis proximal de la tibia. Estos músculos intervienen en gestos como lo que son la arrancada de las carreras, y por este motivo suelen lesionarse a menudo en deportes rápidos, con arrancadas y paradas de carreras bruscas, con cambios de sentido, como es el fútbol, tenis, los 100 metros planos. Tenemos también los grupos gemelos, o lo que se conocen como gastrocnemios. Ellos están situados en la parte posterior de la pierna, tienen un fascículo medial y otro lateral, con origen en los laterales de la epífisis distal del fémur. Se insertan mediante el tendón de Aquiles, que comparten con el sóleo,
en la parte posterior de lo que es el hueso calcáreo. Su función es la de flexión plantar del tobillo. Nos permite ponernos en puntillas, por lo que es esencial en disciplinas como gimnasia rítmica, la deportiva y el ballet, entre otras. A nivel de lo que es la extensión de rodilla, tenemos el cuádriceps, que es el músculo más voluminoso del cuerpo y se compone de 4 porciones que se encuentran en la parte anterior del muslo. Está el recto anterior del muslo, que se origina en la espina ilíaca anteroinferior. Su inserción converge junto con la de otras 3 porciones en el tendón cuadricipital, que va hasta la rótula, a partir de donde pasa a denominarse tendón rotuliano, que a su vez termina insertado en la tuberosidad anterior de la tibia. Está el crural, que tiene su origen en la epífisis proximal del fémur. Los vastos externos e internos, ambos tienen su origen en la epífisis y el tercio proximal del fémur. El cuádriceps es un músculo muy potente que nos ayuda a mantenernos en pie y desplazarnos, ya que su función es la de la extensión de la rodilla. Este músculo es muy importante en todos los deportes que impliquen desplazamiento o salto. Interviene en todas las disciplinas del atletismo, pero especialmente en el salto de longitud, altura, triple salto y todas las pruebas de carrera. Con respecto a los músculos de la pierna, podemos decir que los músculos gemelos se encuentran en la cara posterior de la pierna y lo conforman el gemelo medial y lateral, que realiza la flexión plantar, que es la de ponerse de puntillas. Dicho músculo nos ayuda a caminar, saltar y realizar carreras cortas. Es uno de los desgarros musculares que ocurren con mayor frecuencia en el ámbito deportivo. Los peroneos son 2 músculos denominados corto y largo, debido a que uno se origina e inserta en un lugar más alejado que el otro. Pero en general ambos son necesarios para la movilidad del pie, por lo que intervienen en la marcha, bipedestación y todas aquellas actividades que requieren la intervención de los miembros inferiores. Está el músculo tibial anterior, que es un músculo de forma fusiforme que se origina en el cóndilo lateral de la tibia y los 2 tercios superiores del cuerpo proximal de la tibia. Transita inferiormente por la pierna hasta llegar al tercio distal de la tibia, donde se transforma y se extiende hacia un tercio en forma de cordón. Este cordón continúa a través del tobillo y el dorso del pie hasta luego insertarse en el hueso cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. Las funciones del músculo tibial anterior son la de flexión dorsal del pie a nivel de la articulación talocrural y la inversión del pie a nivel de la articulación talocalcánea. También es clave en el apoyo dinámico del arco medial del pie. Tenemos el músculo extensor largo de los dedos, que es un músculo con forma de pluma de ave, que tiene su origen en la mitad proximal de la cara medial de la fíbula, la cara anterior del cóndilo lateral de la tibia y la cara anterior de la membrana interósea. Este músculo desciende hasta llegar justo por encima del tobillo, donde se extiende como un tendón que transita por debajo del retináculo superior de los músculos extensores y a través del retináculo inferior de los músculos extensores. Dentro del retináculo superior de los músculos extensores, el tendón se divide en 4 tendones más pequeños, que se insertan en la superficie dorsal de las falanges medias y distales de los 4 dedos laterales. Las funciones de este músculo son la de extensión de los dedos del pie del 2 al 5 y la flexión dorsal del pie. También juega un papel importante ayudando al músculo tibial anterior en la inversión del pie a nivel de la articulación talocalcánea. El músculo gastrocnevio, también llamado popularmente gemelos, por estar separado en 2 mitades, está situado en la región posterior de la pierna y es el músculo más superficial de la pantorrilla. Está ubicado sobre el músculo sóleo y se extiende desde los cóndilos femorales, porción superior, hasta el tendón calcáneo en su porción inferior. Es voluminoso, oval, aplanado, con 2 cabezas, medial y lateral. Se dice que es un músculo biauricular, ya que en su trayecto atraviesa 2 articulaciones, la de la rodilla y la del tobillo. El músculo recibe su nombre del latín procedente a su vez del griego gaster, que significa vientre o estómago, y gnemen, que significa pierna.
Por lo tanto sería estómago de la pierna, refiriéndose a la forma abultada de la pantorrilla. Está el grupo sóleo del músculo que está situado en la parte posterior de la pierna y tiene como principal función la flexión plantar del tobillo. Al igual que el gastrocnemio, de hecho nos podemos referir al conjunto de los dos músculos como el tríceps sural. Su origen está en la epífisis proximal del peroné y en la diáfisis de la tibia y el peroné. Su inserción es compartida con el gastrocnemio y participa de forma prioritaria en las mismas actividades deportivas que este, como es lo que el tendón de Aquiles. La presente imagen nos ayuda a visualizar lo que son los músculos flexores dorsales del pie, donde tenemos el tibial anterior, el peroneo anterior, extensor común de los dedos. Y su ubicación a nivel de lo que es la pierna en sí. Tenemos el músculo tibial anterior, que es un músculo que pertenece al grupo anterior de la musculatura de la pierna y que es denominado de esta forma por estar en la parte superior de la tibia, que es uno de los huesos de los miembros inferiores. Debido a su lugar de inserción en el pie, es un músculo que tiene funciones relacionadas con el movimiento de la región en la cual se inserta, por lo que está capacitado para mover el tobillo en dirección posterior y así lograr la flexión dorsal, y también de mover el pie en dirección medial para producir el movimiento de inversión que involucra a las articulaciones del tarso, metatarso y el tobillo. Para los músculos vertores del pie tenemos el peroneo lateral largo, que es una estructura que forma parte del denominado grupo muscular de los peroneos, dado que sus acciones musculares son conjuntas y agonistas. Está el peroneo lateral corto, que se encuentra localizado en la región lateral de la pierna. Es en un plano más profundo y de menor longitud que con respecto al peroneo lateral largo. Sus acciones, este músculo tiene dos acciones musculares principales. La primera de ellas es la de ser abductor del antepié. Esto es desplazar la región anterior del pie lejos de la línea media del cuerpo. La segunda, y no menos importante, es la de ser pronador del pie, reflejándose principalmente este movimiento en la región anterior del mismo, produciendo la elevación de los metatarsianos externos, acción que se ve reforzada por la acción del peroneo lateral largo, peroneo anterior y el extensor largo común de los dedos. Por lo tanto, el movimiento de abducción-pronación pura es el resultado de la acción sinérgica antagonista de los peroneos lateralmente por una parte y por el peroneo anterior y el extensor común de los dedos por la otra. Diversos músculos del pie se insertan en los huesos del pie antes mencionados. Están divididos en 4 grupos: central, lateral, medial y dorsal. Los primeros 3 grupos se denominan colectivamente como músculos plantares del pie, debido a que están localizados en la porción plantar. El grupo central de músculos se localiza dentro del compartimento central del pie. Están organizados en varias capas. Estos músculos son el flexor corto de los dedos, cuadrado plantar, músculos lumbricales, interóseos plantares e interóseos dorsales. Moviéndonos más lateralmente, pero aún en el lado plantar del pie, nos encontramos con los músculos del grupo lateral, que es el abductor del quinto dedo, el flexor corto del quinto dedo y oponente del quinto dedo. El grupo medial también consta de 3 músculos, que es el abductor del dedo corto, del dedo gordo, aductor del dedo gordo y flexor corto del dedo gordo. Se observa que el músculo aductor del dedo gordo está anatómicamente localizado en el compartimiento central del pie, pero está clasificado funcionalmente como un músculo plantar medial, debido a sus acciones sobre el dedo gordo. Ahora pasemos al dorso o superficie del pie. Aquí hay solamente 2 músculos dorsales: el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. Aunque la gran mayoría de los recursos de aprendizaje separan a los músculos del pie por compartimientos, estos también se pueden separar de acuerdo a su ubicación. Los músculos que se originan más arriba en la pierna se conocen como músculos extrínsecos del pie, mientras que aquellos que se insertan estrictamente debajo del tobillo se denominan músculos intrínsecos. Ahora pasamos a la parte circulatoria o vascular del miembro inferior.
Pasemos ahora a revisar los vasos y nervios del miembro inferior y veamos cómo es que las estructuras de la cadera obtienen su inervación e irrigación. Las principales arterias de esta región son las arterias glútea y femoral, que se originan de las arterias ilíacas. El drenaje del miembro inferior es llevado a cabo por los sistemas venoso superficial y profundo. Las principales venas que drenan a la cadera y a la pelvis se consideran profundas e incluyen a las venas ilíacas interna y externa, que se unen para formar las venas ilíacas comunes. Tienen muchas venas tributarias, pero las más importantes son las venas femorales junto con las venas profundas de la pelvis y el muslo. Los principales nervios que inervan la región de la cadera son los nervios clúneos, los nervios cutáneos femorales, nervio femoral, nervio obturador, nervio ciático y los nervios glúteos. Todos estos, a excepción de los nervios clúneos, se originan a partir de los plexos lumbar y sacro. A nivel del muslo, la irrigación arterial proviene de la arteria femoral y sus ramas. La principal vena que drena el muslo y de hecho a todo el miembro inferior es la vena femoral. Esta forma parte del sistema venoso profundo, drena hacia la vena ilíaca externa y es una continuación directa de la vena poplitea. La vena femoral también recibe sangre desoxigenada de las venas circunflejas, la vena safena magna o safena mayor y la vena profunda del muslo. Las rodillas, las arterias que le irrigan son las 6 arterias geniculares, que se envuelven alrededor de la rodilla junto con otras arterias del miembro inferior. Estas forman la red articular de la rodilla. Se originan de la arteria poplitea, una continuación directa de la arteria femoral posterior a la rodilla. La vena principal de la rodilla es la vena poplitea. Esta recolecta la sangre transportada por todas las venas de la pierna y la drena hacia la vena femoral. Las arterias principales que irrigan a la pierna con sangre oxigenada son las arterias tibiales anterior y posterior. Junto con sus ramas, la arteria tibial posterior forma una rama crucial que se conoce como la arteria fibular o peronea, que irriga mayormente a los músculos de la pierna. Las arterias tibiales se originan en la arteria poplitea. Cuando se trata de las venas importantes de las piernas, las venas safenas mayor, menor externa y la mayor, o que es interna, son las que brindan el drenaje superficial. La vena safena menor o externa se abre hacia la vena femoral, mientras que la safena magna o mayor o interna llega hacia la vena poplitea. Las venas profundas de la pierna se denominan fibular o tibial, con la tibial desembocando también en lo que es la vena poplitea. Las arterias que irrigan la mayor parte del miembro inferior son una continuación directa de la arteria ilíaca externa. La arteria femoral se origina por debajo del ligamento inguinal. En su trayecto, la arteria femoral da las siguientes ramas colaterales: la epigástrica inferior, la femoral profunda, la circunfleja femoral lateral y medial y la genicular descendente. La arteria poplitea a nivel del músculo popliteo se divide en 2 ramas, la tibial anterior y posterior, que con la peronea forman la anastomosis dorsal del metatarso y las arterias interóseas. Lugar muy comúnmente utilizado para lo que es la cirugía cardiovascular con la realización de lo que es el bypass femoropopliteo, que consiste en la anastomosis o puente quirúrgico que se realiza para eludir un vaso obstruido. En este caso se hace un puente artificial desde la arteria femoral a la poplitea. Con respecto a la irrigación arterial del pie, esta está a cargo de la arteria dorsal del pie y de sus ramas en el lado dorsal. Por su parte, el arco plantar profundo y sus ramas son las responsables de la vascularización del lado plantar. En términos de drenaje venoso, las venas superficiales del pie consisten en las redes venosas superficial, dorsal y plantar. Las venas profundas incluyen el arco plantar profundo y el arco venoso dorsal. Estos sistemas superficiales y profundos recolectan la sangre de las venas marginales digitales y metatarsianas del pie. Las venas superficiales drenan hacia el arco venoso dorsal. Por su parte, el arco venoso drena hacia las venas afenas de la pierna.
En cuanto a lo que es el sistema venoso a nivel del miembro inferior, hay que tomar en cuenta que existen dos tipos de sistema circulatorio. Está la circulación venosa superficial y la profunda. En este caso, lo que se ve reflejado en la imagen es con respecto a lo que es el sistema circulatorio superficial, donde tenemos la vena safena magna y la vena safena parva. La safena magna es la vena de mayor longitud del cuerpo. Se origina como continuación de la vena marginal del pie y desemboca en la vena femoral. En su trayecto lo acompaña el nervio safeno, mientras que la vena safena parva o safena menor se origina de la vena lateral de la red venosa dorsal del pie y en su trayecto es acompañada por el nervio sural. Con respecto al sistema venoso profundo, se puede hablar de que tenemos la vena tibial anterior y posterior, conforman la vena poplitea y ella a su vez conforma la vena femoral. La vena poplitea recibe las venas geniculares y la vena safena parva. La vena femoral en su trayecto acompaña la arteria femoral. La vena femoral recibe la vena safena magna y sus afluentes, las venas pudendas externas y las venas del pene y del clítoris. Las venas superficiales del miembro inferior también pueden ser usadas para lo que es la extracción de sangre y la venoclisis. Con respecto a los linfáticos del miembro inferior, se puede decir que son superficiales y profundos. Los nódulos linfáticos comprenden los nódulos inguinales como principales y algunos secundarios, situados en la parte proximal del trígono femoral, cuya inflamación sugiere lesión infecciosa o tumoral de los genitales externos, vagina o ano. Para concluir, les quiero dejar este pensamiento y es que el éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto. Por su atención, muchas gracias.